el 31, la boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Pues vamos a hablar otro poquito de sabiduría, ya esperemos en el Señor, estemos aprendiendo. Hoy es la antítesis de la boca del justo. Todo lo que estamos aquí sabemos lo que es una antítesis. Lo he explicado pues 10 veces o 15 veces, no sé. Pero sí ve usted el trazo de la palabra. La primera línea es la boca del justo, produce sabiduría. Y luego más es la antítesis. Anti es en contra de o cara a cara. Y tesis es postura. Ahorita explico un poquito más de esto. Pero lo he explicado, hemos tenido, no sé, 10 clases de introducción a esto. Algunas 5 clases de panorámica de lo que es todo este libro. Y algunas 15 clases de lo que estamos haciendo hoy, hablando de la palabra. La primera línea. Luego la segunda línea es una antítesis, va en contra. Y luego el 32, la primera línea, los labios del justo saben hablar lo que agrada. La segunda línea, más la boca de los impíos habla perversidades. Mire, hasta ahorita Salomón ha hecho gala de todo tipo de lenguaje aquí. Como no ha habido otro mortal en la tierra. Es el más reconocido por todos los aspectos, los literatos y los investigadores de lingüística. No ha habido otro mortal como él para escribir. De ahí debemos de empezar a atesorar. Sean cristianos o no cristianos, no ha habido otro como él, que maneja a la perfección todo tipo de lenguaje y todo estilo literario lo maneja a su antojo. Es un experto. Dios le dio esa sabiduría y esa capacidad, y eso es lo que nosotros debemos de atesorar, pero también imitar. Ya hemos hablado del símil aquí, hemos hablado también del monólogo. Habla del monólogo, es un monólogo, él habla del drama, maneja la paradoja a la perfección. Hablamos del paralelismo también. Y sigue la retórica y ahora presenta este argumento de antítesis. O sea, antítesis. Anti quiere decir en contra de o cara a cara. Y la tesis significa una postura. ¿Qué es lo que está haciendo aquí? Un contraste de estilos. La antítesis va en contra de. Lleva el fin siempre lo opuesto. Ahorita vamos a ver lo contrario del negro, pues todos lo van a saber así, ¿o no es así? Esa es una antítesis, del blanco es el negro. Vamos a preguntar ahorita y usted me escribe o usted me dice una antítesis ahorita, ¿está bien? Varios de los hermanos estuvieron escribiendo proverbios aquí. Y al ver el paralelismo, expliqué el paralelismo y luego expliqué el símil. Y así le han podido profundizar. Vemos que sustenta la verdad con una opinión y con un razonamiento. Sustente usted con lo que hemos aprendido aquí, sustente sus ideas. ¿Qué ha hecho usted? Y ahorita vamos a hablar todavía, a profundizar un poquito más. ¿Tus ideas o lo que usted ha hecho tiene sustento? ¿Sí o no? Medite. ¿Por qué? Porque el Evangelio es una tesis. Y cuando hablo de tesis, ¿qué quiere decir? Es una postura. Lo contrario de esta postura del Evangelio, ¿cuál es? Es un personaje. ¿El anti qué? El anticristo. Eso es lo contrario. Tenemos esta postura. Yo le dije, usted tiene su postura. Cuando hablamos de síntesis, ¿qué significa? Tesis es postura. Síntesis, ¿qué es? Unión de posturas. Tesis es una contradicción a nuestra postura. Aquí nosotros debemos de entender la sabiduría sapiencial que Dios le dio a Salomón. Necesito que estemos muy atentos, pero necesitamos también que usted tenga una realidad de lo que es el Evangelio. Es una postura, le dije. Vamos a entender lo que para nosotros nos requiere un mayor esfuerzo. Yo les digo la primera línea de una antítesis. Las flores se abren de día. ¿Quién me la quiere contestar? La segunda línea. Eso, así. ¿No es bien fácil? ¿Qué me dijeron acá? Si las flores se abren de día, de noche, ¿qué pasa? Se cierran. Así de fácil es una antítesis. La grandeza de una persona se demuestra ¿qué?
¿Cómo se demuestra la grandeza de una persona? Por sus actos, por sus actitudes. No, antítesis, estoy hablando de la grandeza. Si estoy hablando de grande, usted tiene que hablarme de qué. Confórmenme en la segunda línea. Grande y chiquito, pequeño. La grandeza de una persona se demuestra en sus pequeños ¿qué? Actitudes o detalles o lo que usted quiera. Así es, esa es una antítesis. Es otra antítesis. Usted le digo la primera y usted, mientras más me esfuerzo por olvidarla, más me acuerdo de ti. ¿O no es bien fácil la antítesis? Bueno, no tanto así. No, eso sí, que mientras más te quiero, más te odio, me dice. Pero también es una antítesis, pero no cabe en la palabra, ¿verdad? Ahí sí queda, sí es antítesis, ¿eh? Sí, está bien dicho. Esto que estoy haciendo es ¿para qué? Poniendo estos ejemplos. No están en la Biblia, pero se asume, se infiere que están. ¿Para qué? Para llamar la atención y de que usted estimule su intelecto, nada más. La intención de Salomón es la misma, estimular nuestro intelecto para acercarnos a Dios. ¿Por qué? Porque el experto aquí es la palabra de Dios y esto requiere un mayor esfuerzo. ¿Por qué? Porque es poesía y por lo regular la poesía es como la alegoría, no se puede traducir o no se puede aplicar directamente o literalmente. Se necesita trazarla, se necesita interpretarla y se necesita aplicarla. Por eso es la poesía, por eso es que les hemos enseñado cuál es y cómo es o cómo pensaban los poetas hebreos. Porque en la traducción se pierde la rima y se pierde la métrica en una traducción, pero aquí como no lleva eso, nosotros la podemos entender a la perfección y cualquier incrédulo la entiende. Esto es, hermano, ventaja que yo les decía en el libro de Proverbios. Requiere sí mayor esfuerzo, sí requiere, porque es un aspecto poético, es como el Cantar de los Cantares. El Cantar de los Cantares es el único libro en la palabra de Dios o en la Biblia que es al 100% poético. Nada es literal. Ahí sí requiere más esfuerzo que este libro. Si la boca del justo trae bendición o trae sabiduría, lo acabamos de leer, que tiene una lengua perversa, y esa lengua perversa pues tiene que ser cortada. Vemos que hay luego excepciones a la regla, hay excepciones gramaticales. Por su hablar muestra las ventajas de la piedad. El justo, fíjense, el justo. Acuérdense que el domingo pasado hablamos de qué. Nunca habíamos, hasta le dije, mire hermano, nunca hemos predicado de esto, nunca hemos enseñado esto. Que los pies hablan, que los ojos guiñen, los gestos dicen algo, las manos hablan. ¿Se acuerdan que hablamos de esto? Dije, hay cristianos que a través de sus movimientos, porque el lenguaje corporal, hablan perversivo. ¿Y por qué? Porque de lo que se trae en el corazón se habla ¿qué? Yo les dije, nosotros cuidamos nuestro lenguaje entre nosotros, ¿sí o no? Pero hay muchos que se dicen creyentes, que su expresión corporal es otra. Estoy hablando, si la boca del justo trae bendición, ¿por qué? Porque trae la sabiduría aquí en la punta de la lengua, o sea, su corazón está lleno de sabiduría. El necio tiene una lengua perversa, lo dice aquí, que debe de ser cortado. Hay que hablar de las acepciones a la regla. Cuando yo digo de un creyente, temeroso, hermano, su ventaja es la piedad. La boca del justo tiene sabiduría y tiene una ventaja porque lleva una vida piadosa. La segunda línea o la segunda frase, el contraste. Lo importante para nosotros, ¿cómo estamos adquiriendo la primera frase? ¿Cómo la estoy ejecutando? Porque la segunda me está previniendo y me está diciendo, cuidado ahí. ¿Cómo se reprende a la lengua? Yo les había dicho, háganme un bosquejo de cada uno de los libros, o de cada uno de los capítulos, pero este capítulo es más difícil, porque tiene más temas. Hay veces que un solo versículo trae una idea. Esta es la segunda parte del libro de Salomón, empieza con los proverbios de Salomón, la segunda parte. Entendamos el bosquejo. El siguiente verso habla de otra cosa y así. Yo les decía, este capítulo es poético. Por lo regular, los poetas no llevan un orden para escribir. ¿Por qué? Porque su imaginación va más allá, más razonamiento.
¿Sí me explico? Cuando su razón, haga de cuenta que se agarra y se va su mente se va y empieza a escribir, está inspirado, está escribiendo, pero nunca, el poeta nunca lleva un orden. Nunca. Él puede cambiar de escenario, puede cambiar a un monólogo o puede cambiarlo a un diálogo sin avisar. No es como los que escriben libros. Los que escriben libros al final del capítulo están dando su conclusión y están dando entrada al siguiente capítulo. De antemano nos están brincando al otro, nos están avisando y nos están abriendo el camino y nos está diciendo, ¿saben? El capítulo siguiente es así. Es como cuando usted está viendo, bueno, aquí pues gloria a Dios que no ven novelas, o si usted está ahí viendo, no sé, el Barcelona, Real Madrid, si usted quiere, lo que usted quiere, llega el hijo y le cambia. ¿Cómo se queda usted? Así son ellos, nos cambian de pronto el panorama. Cuando usted está bien metido y llega el niño y le cambia, ¿qué dice? O muchas veces decimos, oye, pues déjame cuando le vas a cambiar de canal. Así son los poetas, sin previo aviso, así le quitan. Para nosotros un gran aliciente conocer la palabra de Dios, profundizar en cada tema, porque mire, el Señor Dios, el Todopoderoso, habla de forma diferente a cada uno de los que estamos aquí, ya sea sueños, por visión, por voz audible, por un fuerte sentir, a través de la palabra, a través de la predicación, a través de la alabanza, ¿no? Habla diferente. Aquí, para hablarles en español también, es una manera elegante de hablar de antónimos. ¿Un antónimo qué es? Es lo mismo de un antítesis, lo conocemos como un antónimo, ¿no? El versículo 1 dice ahí, los proverbios de Salomón, y era lo que yo les dije. La palabra de Dios dice, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de la madre. Les pregunté, ahorita si es usted feliz, si tu hijo te alegra, si los alegran, porque el hijo sabio nos dice que alegra a la familia. ¿Qué se requiere ahora? Yo pregunto a los padres, porque nosotros también somos hijos, ¿o no? Todos los que estamos aquí somos hijos, nos decimos hijos mientras los padres viven. ¿Es feliz tu papá? Sí, es feliz el papá, pero ya después de que usted se casó, ¿no? Porque antes de casarse, hermano, es un verdadero desastre, ¿no? ¿Qué decía este viejo idiático, no? Entonces ya enfrentó usted la realidad casado de lo que tu papá enfrentó cuando usted era hijo. No reconocemos, es lo mismo que les dije la otra vez. Muchas abuelas me han dicho que quieren más al nieto que al hijo, y yo les dije, ¿por qué es eso? Y no es que se quiera más que algo, porque la gran mayoría en la adolescencia tuvieron un hijo, lo supieron atesorar, lo supieron valorar, pues para nada. Ya después de viejos sí llega el nieto y entonces sí empiezan a valorar a los hijos y quieren educar al nieto y quieren hacer con esto el nieto y quieren al nieto aquí, quieren acá y quieren al nieto aquí, cuando ya no tienen la potestad sobre el nieto como lo tenían por el hijo. Pues vemos un tiempo ahí perdido. Pero sí será cierto, abuelos, ustedes me lo dicen, se quieren más a los nietos que a los hijos, abuelos, porque hasta quieren raptar a los nietos, secuestrar a los nietos y quieren descargar en el nieto lo que no descargaron en el hijo, para que los hijos sean nuestra alegría. Padre bendito. Ahí está lo difícil, porque el hijo sabio dice que alegra la casa, y el hijo necio, vaya tormento, vaya sufrimiento, vaya lágrima, no vaya tristeza, vaya pues todo lo que vaya, ¿no? Pero qué difícil, qué tristeza, qué agobio, son lágrimas de frustración. Siquiera fueran lágrimas y ya no, pero es frustración. Que necesitamos hijos sabios, pues sí. ¿Pero qué necesitan? Bueno, pues no infundimos el temor de Dios nosotros. Pues empezamos con una falla. Bueno, ni cristianos éramos, ¿verdad? Cuando teníamos los hijos, ¿sí? ¿Qué se requiere, hermano? Temor de Dios. ¿De quién parece ser la responsabilidad, no, en este cometido? Mire, a lo mejor estamos a destiempos los viejos, ¿no? Ya en la palabra, y lo hemos estado en muchas cosas. Y ahorita vamos a hablar, aquí también habla de los golpes, o de corregir, y lo dice que la vara es para las espaldas de los necios, y esto ha sido gran controversia, hermano, a través de los tiempos y las culturas, los golpes, y aquí lo vamos a ver también, aquí lo habla. ¿De quién parece ser la responsabilidad? Mire,
Aunque estemos ya grandes, y hayamos conocido el Evangelio ya grandes, terrible es para el que no conoce la palabra y no lleva a cabo esto, porque no ha tomado su responsabilidad con respecto a su familia, porque pues hay las señoras, es nuestra cultura. Con una buena madre, ¿qué dice el dicho? Con una buena madre basta para un hogar. Pues no, aunque sea excelentísima madre, ¿no? Pero no. El aspecto aquí central es de que nosotros aceptemos nuestra responsabilidad para empezar, como padres o como hijos, porque al menos ya los viejos que estamos aquí y tenemos padres, podemos decirlo cabalmente, que nuestros padres son felices, se alegran de usted. Amén. O no amén. Se alegra la familia se goza. ¿Por qué? Porque usted es el que lleva la bendición a los abuelos, ¿o no? Tenemos que empezar a asumir nuestra responsabilidad, porque la palabra me está diciendo que el hijo sabio nos va a alegrar. Y si no es así, va a ser una desgracia y una miseria. Porque no, ¿qué es lo que hace la madre? ¿Qué es lo que hacen los padres hoy en día? Un vivo desastre. No se emborrachan delante de los hijos. Eso es cruel y eso es perverso. Y con eso no hay defensa. O hablan perversidades, o habla el padre de que tiene otra. El hijo lo oye, el hijo lo ve, y el hijo lo está sintiendo. Cuando le venga la avalancha de todo eso que está sembrando, olvídese. ¿Con qué cara le va a reprender? ¿Con qué cara le va a decir, oye, yo fui ejemplo para ti? ¿De dónde? Estos los que hablan perversidades, los que hacen perversidades. ¿Qué les espera? Desgracia y miseria, así de fácil. Bueno, esto es hasta maldición, aunque se metan en el ayuno y en la oración, lo que se hizo, hermano, se van a recoger frutos. Se puede morir en el ayuno de arrepentimiento, pero eso que sembró lo va a recoger. Todo lo que usted haga en la vida, hermano, le va a cobrar. Y todo lo que usted haya dejado de hacer, la vida no lo va a cobrar. Porque eso le va a traer dolor y le va a traer tristeza. Estamos hablando de la palabra de Dios. No estoy hablando de aspectos psicológicos o lo que yo pienso o lo que yo creo. Ahora aplico la admiración a todo esto. Para empezar, todos los que estamos aquí queremos lo mejor para los hijos, amén. Pero nuestras actitudes no son las mejores para nuestros hijos, hermano. Si no estoy corrigiendo, o si estoy corrigiendo más allá, me estoy metiendo en problemas. Una cosa es el querer y otra, ¿qué? El hacer. Así es. Dejar hacer al hijo lo que él quiere o no lo corrige, le va a traer una fuente de tristeza inagotable. Les dijimos, de 30 estudios de sabiduría, ¿a cuántos ha estado usted? ¿En qué nos estamos equivocando para empezar? Es como decirles casi así, simplemente con no decir nada nosotros y quedarnos callados, caemos en la simpleza. Simplemente nada más por eso. El quedarse callado delante de Dios, el Señor nos constituye culpables y el Señor lo va a demandar. Vemos que usted se deshace y trabaja y hace 1000 cosas en los hijos y tenemos que invertir sí en los hijos y en los estudios y en las metas y en lo que usted quiera. Aquí es donde tenemos que aplicar la antítesis y decir, pues qué triste. Mucha inversión para los hijos, pero en lo espiritual, en lo que verdaderamente vale, no hay inversión. Nada en lo espiritual, porque el desánimo es cuando el Señor viene a nuestras vidas y lo ponemos en segundo lugar. ¿Por qué? Porque la vida nos está hablando y nos está diciendo, ¿sabes qué? Hay un juez justo. Y nosotros estamos acostumbrados aquí a jueces injustos. Pero hay un juez justo, incorruptible, que no se va a dejar corromper, que no se puede corromper, y ese es el que va a ejercer sobre nosotros. La vida demanda un todo, hermano, un todo nos está demandando. Y vemos que muchas veces no recuerdo o no quiero saber, tomo una doctrina que viene del infierno, o tomo la segunda línea y la estoy llevando a cabo. Les he preguntado 1000 veces, ¿los nietos, hermano, andan bien? ¿Están bien los nietos? ¿Andan bien? De perdida uno entre 20. Si no andan bien los hijos y si usted no es feliz, ¿por qué volvemos a la misma rutina?
otra vez hoy y otra vez mañana y pasado y todos los días a la misma rutina y no hacemos nada. Yo le acabo de decir, si usted no dice nada, el Señor lo va a demandar. Según la palabra, estamos acostumbrados a cosechar dolor y a cosechar tristeza. Y cuando Dios nos ha llamado a bendecir a los miles de los miles, no a maldecir en tercera y cuarta generación, sino a bendecir a los miles. Versículo 17, hermano, capítulo 10, ahí estamos. Camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión yerra. Este versículo, ¿para quién es? Exactamente, habla a los hijos. ¿Que había demandas a los padres? Sí, pero hay también demandas a los hijos, hay demandas. Vamos a ver nuestra responsabilidad de bendecir a los miles de los miles. Aquí la responsabilidad, escúcheme hijo, usted que no está casado, hijo o joven, esa es tu responsabilidad. Así como tu papá está asumiendo la responsabilidad, también los hijos deben de asumir su responsabilidad. Y escúcheme hijos, aunque tu padre sea un verdadero desastre, usted tiene la capacidad de bendecir a los padres. Y es cuando los hijos resultan que Dios los pone, o Dios les da una dignidad de un alto honor o de un doble honor a los hijos, cuando los hijos, la responsabilidad, y que es responsabilidad absolutamente de los padres, pero cuando ellos la toman, son dignos de doble honor delante de la presencia de Dios, porque esto va a ser una vergüenza para los padres, que un hijo le haya resultado piadoso y que él sea un escarnio o un oprobio, y anda uno como, no duermes, y dónde está, y qué está haciendo, y qué ha hecho, y con quién está. Pero cuando el hijo es sabio, ¿cómo descansa el padre? Está confiadísimo, se duerme en paz, sabiendo que no anda en malas compañías, que no anda en diálogos perversos, sabiendo que está respetando y está honrando un hogar, está honrando el hijo. Esta es nuestra capacidad y ese es el resultado, el camino de vida. Vemos que aquí pues ya se acabó la dentera, para aquellos que conocen el proverbio, se acabó la dentera. O sea, en otras palabras, ¿se acabó qué? Bueno, a lo mejor no se acuerdan de la dentera. Los padres comieron las uvas agrias y los hijos tienen la dentera, y esa es una justificación para andar haciendo lo que se le place a uno. Tengo que guardar mi instrucción, pero tengo que guardar mi responsabilidad. Porque cuántas veces aparece la palabra sabiduría, hermano, y aparece la palabra disciplina, y esto es de suma importancia. ¿Qué se requiere para la disciplina? Cuando hemos oído ahí de los deportistas de alto rendimiento, ¿qué se requiere? Un sacrificio. Siempre es entre dos personas. Un futbolista tiene su entrenador y tiene su técnico. ¿Cuántos futbolistas que son de alto rendimiento luego aparecen ahí de borrachos? O un maestro con su estudiante, o un padre con sus hijos, o un guía con el discípulo, pero siempre se requieren de Dios y hay que estar dando cuentas. Entonces aquí hay una vinculación entre dos personas. Entonces eso de levantarme temprano, como que no, o eso de acostarme temprano, como que no, y luego niños acostumbrados a las 11, 12 de la noche y andan como pirinolas a esa hora. Alto rendimiento, férrea disciplina, y esa es una vida de locura. Acuéstate temprano, levántate temprano. Oye, no comas eso, porque el paladar pide cosas que hacen daño. ¿O no? ¿Cuál es el paladar? ¿O qué es lo que pide? Todo esto de lo que estoy hablando físicamente, aplíquelo espiritualmente. ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy haciendo? Mira, te están diciendo que ya las grasas cero, que ya el azúcar cero. Casi a todos aquí. ¿O no es así? ¿Por qué el paladar pide? Y así andamos todo el día y no se nos quita el hambre. Todo eso de lo que estoy hablando, aplíquelo a lo espiritual. ¿Qué estamos haciendo o qué estamos dejando de hacer en lo espiritual? Porque le dije 30 estudios y usted lleva 3. ¿Y quiere que el hijo le alegre la vida a usted? ¿Sí quiere usted que el hijo te alegre tu casa? ¿Cuál sería el consejo? Si yo quiero que mis hijos, debo de hacer cosas, porque no me va a llegar así nada más, por medio de la oración. No, ¿por qué? Porque necesitamos actuar, hacer las cosas. Si hasta ahorita estamos conformes con los hijos y la casa no está siendo alegrada por los hijos, tengo que hacer algo más allá. Conviértase en una vida piadosa, de alto rendimiento. ¿Y qué se requiere para hacer eso? ¿Qué se requiere?
Díganmelo, son 4 cosas. Bueno, esa es una, pero les dije en 4 formas. Es que es leer, no, eso es leer y memorizar. Pero esa es una sola de las cosas, es leer la palabra. Que nada más el domingo, o bueno, ni hoy, porque es domingo, o no es así. Entendamos exactamente en lo espiritual, el talento, la capacidad viene por el Espíritu de Dios. Y de estos, muy pocos son los que obtienen resultados. ¿Por qué hay personas buenas con hábitos malos? Y entendamos esto. Los jóvenes, ¿qué deben de hacer? Díganmelo, para llevar una vida disciplinada. Una constancia, para ser un ejemplo, para comer correctamente, para hacer, se nos está levantando, para levantarnos temprano, para hacer 1000 cosas. Dígame esos 4 aspectos espirituales. Es leer, ya dijimos, leer la palabra, 4. Primera es la palabra, luego viene la oración, y luego viene, ¿qué estamos haciendo ahorita? Congregarnos. Y luego, ¿cuál es la última? El servicio a Dios, el servicio a tu casa. ¿A quién quiere guiar? ¿Y qué es lo que estamos logrando? Pues las bendiciones se logran con hechos. No nada más de decir, Señor, bendíceme. Son hechos, algo que yo estoy haciendo. Porque mira, esforzado Dios lo va a bendecir. Nada más, al esforzado. Toda nuestra vida física y espiritual es de disciplina. Y a muchos toman la vida como les viene. La palabra me está diciendo que en la palabra aquí hay sabiduría y que la inteligencia se adquiere. Pero por sobre todas las cosas, ¿qué nos dice? ¿Adquiere qué? Inteligencia. Por sobre todas las cosas. Estamos hablando de una inteligencia espiritual, no de un intelecto simplemente, porque ya que se puede hacer con nuestra mente y nuestra capacidad, con nuestro intelecto, ya no podemos hacer más, sino simplemente cuidarla. Porque ya de viejos, ¿por qué en las lagunas? ¿Por qué llegan lagunas? Y no estoy hablando de enfermedades, estoy hablando de un proceso natural. ¿Por qué ya de viejos vienen las lagunas? Porque no ejercitamos ¿qué? La mente. Estoy ejercitando la mente, estoy leyendo. Estoy adquiriendo sabiduría e inteligencia espiritual, pero también en lo físico y en lo material. Hay bendición, hay sanidad. ¿Cómo voy a tomar la vida como bien cuando mi casa no está siendo alegrada, no está siendo confortada? Tengo que hablar de la boca. Este capítulo está lleno de la boca, de cómo bendecir. El versículo 8 me dice: el sabio de corazón recibirá los mandamientos. Mire, la inteligencia espiritual está aquí. El sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. 9. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. 10. Aquí otra vez lo que hablamos el domingo pasado: el que guiña el ojo acarrea tristeza, el necio de labios será castigado. Fíjense cómo cambia aquí la antítesis: el que guiña el ojo acarrea tristeza. Pues ahí ya como que ya rompí el bosquejo, porque las 2 líneas me están marcando que el que guiña el ojo acarrea tristeza y el necio de labios será castigado. Esto es que las 2 líneas hablan de qué. Les dije, es una síntesis. ¿No les dije? Cuando las 2 posturas, ¿qué? Unión de posturas, es una unión de posturas. Usted tiene que ser cuerdo. Estamos hablando de inteligencia y capacidad espiritual. Si me lo está diciendo la palabra, que guiña el ojo, le va a acarrear tristeza. El 11, manantial de vida es la boca del justo. Quiere decir manantial, que nunca nunca se va a acabar. Es una fuente, pero ya sabemos que es una conjunción adversativa. Violencia cubrirá la boca del impío. 13. En los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. ¿Se acuerdan que les dije? Tenemos que hablar un poquito ahí de las correcciones de golpes también. Primera ventaja, el estilo de la vida piadosa, o sea, los labios prudentes. ¿Quién es prudente? ¿Cuántas veces a todo mundo se nos aconseja prudencia y tienes que ser prudente? Y en esta ciudad me dice que no se puede. La vara es para el necio.
La disciplina trae justicia y es un método. Aquí el estilo retórico del lenguaje, hay que ver cómo el estilo retórico, fíjese cómo cambia el aspecto poético de la palabra. Ahí es donde nosotros debemos de estar muy atentos, saber qué es lo que estamos leyendo. El estilo retórico, ahí no lo identificaron cuando había una síntesis. Vemos aquí el estilo retórico cambia de lenguaje. La vara nos dice que es para corregir. Yo les dije que en todas las culturas y en los tiempos o el aspecto sociológico, para empezar así le digo, la Biblia, la palabra de Dios no aprueba los golpes, para empezar. ¿En qué sentido? Porque hay veces que los golpes se dan con ira. Acá habla de que a mano limpia, jamás. Pero que aquí me dice que la vara es para el mes, o para también habla para las pompitas, ¿no? Entonces siempre ha habido discrepancia de las culturas, porque yo me acuerdo de mis padres, mis abuelos, hasta que no cumplían a los hijos, desahogo. Y más cuando el padre trae frustraciones, porque hay veces que esa frustración la está reflejando en los hijos. ¿Saben lo que les decían los papás a los maestros? Corríjalo. Y ahora que les manda, a ver. Y luego les hablé, sí, uno no entiende cómo dice la hermana, cómo debe de ser uno con los hijos. Y luego yo les pregunto, hermanos, ¿están bien las hijas? ¿Están bien los hijos? Otra vez se preguntó. Miren, la disciplina justifica el método. Aquí está un estilo retórico del lenguaje, la vara para corregir, pero no justifica la palabra de Dios, ni promueve, ni aprueba la palabra de Dios, ¿no? Y peor cuando se lleva con ira y a mano limpia. Sí, sugiere disciplina, pero hay que entender el lenguaje poético. Sugiere sí la disciplina, pero óigame, a veces que el golpe lleva odio o el puntapié, bueno, ya me fui muy lejos, ¿no? Eso de las patadas. Pero si usaban patadas, o a lo que cayeran primero, estaba el cinturón. A ver, el padre que corría así enfurecido, arrancándose así, quitándose el cinturón y órale, doblándole. No, el cable es terrible, la vara, por eso también es terrible, la vara. En Cristo usted está ejerciendo odio. En Cristo, pregunto, aborrecimiento o rencor en Cristo Jesús. Padres cristianos, bueno, nadie me va a decir si lo hizo, si lo hicieron con usted, ¿eh? Hasta que no se acababa la ira o se cansaba la mamá, hasta que quedaba agotada, ¿no? Así era. Lo que nunca hicimos fue infundir el temor de Dios reverencial. Y de ahí nace todo, de ahí nace todo. Estamos haciendo perversos, nos hicimos perversos. La palabra de Dios debe ser preventiva. Este libro es característicamente preventivo. Y había un atropello de los padres. Vemos que cuando lo hicieron bajo ira, esto se los puedo decir así tajante, conforme a la palabra de Dios y sin temor a equivocarnos, que no era de Dios, no venía de Dios. Esa disciplina no viene de Dios. Hablamos sí de la vara de la corrección, la palabra, porque en Hebreos 2 me dice que el que ama a su hijo lo corrige o lo disciplina. Y luego vienen hermanos y me dicen, es que Dios no castiga. Bueno, pues es que aquí dice que castiga. ¿Qué vamos a hacer? Son aspectos y hicimos maldad. ¿Cómo nos está enseñando el Señor? Por medio de la palabra, que nos dice todo mundo que no hay manuales, los manuales suficientes, cómo ser padres o cómo levantar una familia, cómo educar una familia, que no hay manuales, pero está la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que adquirir sabiduría, pero por sobre todo, ¿qué? Inteligencia. ¿Por qué? Porque cada familia es diferente, cada hijo es diferente, cada quien tiene su forma de ser, su forma de pensar, y no vamos a cambiarle esa forma de ser, ni esa forma de pensar, ni esa variedad que Dios nos dio, y nosotros queremos cambiar el esquema o el diseño de Dios que les dio a tus hijos, y Dios es único y se los dio, y de ahí no es donde nosotros arrancamos en la educación del hijo, sabiendo que Dios lo creó así, con esa forma de ser, con ese raciocinio y con ese carácter, y queremos borrar lo que Dios ha creado por medio de golpes o por medio de ira. Eso es lo que hemos tratado de hacer hasta hoy. Por eso es que las personas que saben, por eso dicen, no hay manuales. No, pues que por supuesto que no hay manuales. Un incrédulo, ¿qué te puede decir? Pues no hay manuales para
edificar a los hijos, pero si usted es sabio y adquirió inteligencia, usted no va a atrofiar la voluntad ni el carácter del niño, usted lo va a dejar que él sea así como Dios le dio el diseño. Ese es el gran secreto, y ese gran secreto está aquí. ¿Qué quiere decir en más palabras para decirles adquiere inteligencia? Pues tiene que ser avasallado por el aspecto intelectual, porque sabemos reaccionar, no sabemos reaccionar, sabemos hacer el bien, sabemos reaccionar entre un aspecto, muchas veces no sabemos qué pasa en la casa y sobre quién se va a desquitar usted. Esa es la ira, y ahí provocamos ira. Necesitamos la asistencia del Espíritu de Dios, sumisos al Espíritu de Dios, ser eruditos en la palabra de Dios para poder educar. Si mi casa no es alegrada, si mi casa no la están alegrando los hijos, aunque hablé de responsabilidad de los hijos aquí hay responsabilidad. La mayoría somos padres, pero pues muchos somos hijos también todavía, ¿verdad? O sea, en otras palabras, los padres viven, pero ya quiera que los viejos sus últimos días sean felices, y eso nos compete a nosotros. Espero que no podemos ir en contra, Dios no va en contra de tu voluntad. Entendamos la capacidad de la realización que tiene la palabra de Dios. Yo les dije, nadie en el mundo como este, ni en los incrédulos, ni los literatos, ni los sabios, ni los entendidos. Bueno, les he leído proverbios de hace 4.500 años, de hace 5.000 años, proverbios de los egipcios, proverbios sumerios, proverbios leí. Entonces, desde que el ser humano está sobre esta tierra, siempre ha usado de proverbios, pero como este, ni un ser humano sobre la tierra, o sea, un mortal. El Señor es otra cosa. Espero que ahora sí me llegue usted con una sonrisa, que esté feliz en su casa, gloria a Dios. O que yo también, ¿no? Dices, Padre bendito, qué desgracia de la humanidad podemos decir. Pero los creyentes en Cristo, ¿qué? A ser sabios, si usted no quiere, pues, Dios nos guarde. Seguimos estudiando en Proverbios.